veremos ese concepto sencillo con un ejemplo. Entonces, este es nuestro primer problema de resolver. Considere una circunferencia de radio A y centro en el origen dada por esta ecuación vectorial. Nosotros, por lo general, ¿qué teníamos en mente cuando nos hablaban de circunferencia? Teníamos la ecuación, ¿no?, cartesiana, x cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado. Esa es una ecuación algebraica que representa a la circunferencia, pero en este caso tenemos una ecuación vectorial que nos está representando la misma circunferencia. Este de aquí, esta primera coordenada sería el x de t que está acá, este x de t, y este y de t, perdón, este a seno de t sería este y de t. Esto de aquí está representando la siguiente circunferencia. Permítanme mostrarles. Es esta circunferencia. No le dé mucha importancia a estas líneas, pero esta de acá es la circunferencia. Este caso sería como el problema nos está dando con un a cualquiera positivo, En este caso yo lo dibujé la circunferencia para a igual a 1, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra circunferencia. A ver, ¿cómo funciona nuestra fórmula para poder graficar? Esto, me imagino que deberían verlo con el docente un poco. A ver, si t es igual a 0, ¿qué valor toma esta primera coordenada y esta segunda coordenada? Vean que el dominio de la parametrización, siempre necesitamos la parametrización, que es la fórmula, y su dominio. Aquí me está diciendo t, de dónde a dónde varía. De dónde a dónde varía para poder dibujar toda la circunferencia. Entonces, en este caso yo voy a hacer la prueba para 3 valores voy a hacer la prueba. A ver, para t igual a 0, ¿cuánto me daría esto? La primera coordenada. Coseno de 0, pues es 1, ¿no? Aquí me va a quedar a, seno de 0 es 0. Entonces aquí me va a quedar 0. Entonces aquí me va a quedar a, 0. A, 0. Entonces vamos a nuestro gráfico. En nuestro gráfico, a, ¿cuánto es? A es igual a 1, ¿no? Entonces, este puntito de aquí sería el 1,0. Aquí es donde está empezando la curva. Ahora, si nosotros evaluáramos en t igual a pi medios, obtendríamos este otro punto de acá, 0,1. Si nosotros evaluáramos en t igual a pi, obtendríamos menos 1,0. Y si luego evaluáramos en t igual a 3 pi medios, obtendríamos 0,-1. Entonces, cuando t varía desde 0 a 2 pi, vamos graficando cada uno de estos puntitos de la circunferencia. Vamos generando cada uno de los puntos de la circunferencia. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Es confusa esa idea o no? Entonces aquí tendríamos nuestro primer ejemplo, ¿no?, de curva en el plano. Vean que está representada de esta forma. Es una función tal que yo le doy un cierto valor al parámetro y la función me devuelve un par de puntos en el plano. Si ustedes evalúan aquí para cualquier t en este rango, lo que van a obtener es un punto en el plano, y ese punto en el plano va a estar sobre la circunferencia de centro en el origen y radio A. Bien, entonces esta es una forma de representar una curva. Bueno, lo que tenemos ahora aquí es calcular la longitud de arco, el primer punto. La longitud de arco nos está pidiendo desde t igual a 0, desde t sub 1 igual a 0 hasta t sub 2 igual a pi cuartos. Luego determinar la función longitud de arco. Luego es de parametrizar la curva usando el parámetro longitud de arco, hallar la tangente en cualquier punto de la circunferencia y luego hallar la normal unitaria en cualquier punto de la circunferencia. Bien, entonces, esta es un poco feo decir, ¿no? Esta es la fórmula. Esta es la relación que nos permite obtener la longitud de arco S, esta variable S,
representa el parámetro longitud de arco. Aquí está denotado, ¿no? A ver, vamos a ver lo que dice aquí. Si se tiene la parametrización de la curva, o sea, para poder aplicar esta fórmula, lo que tienes que tener es la representación de tu curva o bien en el plano o bien en el espacio de esta forma, en forma vectorial. Tienes que tener a la curva representada en esa forma vectorial. Tienes que tener a tu curva representada de esta forma. Para poder hallar o para poder utilizar la relación que te da la longitud de arco, lo que tienes que tener es tu curva expresado en su forma vectorial. Eso es lo primero, ¿no? Si no tienes la parametrización, no puedes hacer nada. No puedes aplicar esta forma. Muy bien. Ahora, a ver, otra vez volvamos a hacerle esto. Si se tiene la parametrización de la curva, aquí ya le viene una coma, la longitud de arco entre dos puntos distintos, P sub 1 y P sub 2 de la curva, o sea, imagínense una curva en el plano o en el espacio, ahora dense dos puntitos en esa curva. Ahora imagínense que ustedes quieren medir cuánto vale la longitud de esa curva entre esos dos puntos que han elegido. Esta expresión de acá nos da esa medida. No olviden que la integral es una herramienta para medir. La integral siempre es sinónimo de medir algo. En este caso lo que estamos midiendo es la longitud de arco. Bien, aquí vean lo interesante de esto. La integral va desde T1 hasta T2, ¿no? Porque lo que tenemos aquí es una función de T. El T1 y el T2, si yo evalúo f de T1, ¿qué es lo que me da? Me da P sub 1. Si yo evalúo esto en T2, la parametrización, voy a obtener P sub 2. Aquí, mis disculpas, aquí esta comita no debería estar aquí. En el documento que les voy a pasar voy a corregir este error, ¿ya? Esto va a ser un poco usual, es que como son varias cosas las que quiero explicarles, usualmente introduzco muchas ideas en las diapositivas, pero al introducir tantas ideas es un poco común que cometa algún error de typeo, porque es considerablemente costoso en cuanto a tiempo hacer las presentaciones, ¿no? Pero cuando les vuelva a pasar las presentaciones, pues van a estar corregidos los errores. Esto de aquí no hay. Bien, ahora lo que quiero que noten es lo siguiente. En nuestro problema ya nos está dando la parametrización, ¿no? Esto de aquí es la representación paramétrica de la circunferencia de centro en el origen y de radio A, donde A es un número positivo, ¿no? Si no tiene sentido el problema. Vean que la expresión que está aquí, bajo la integral, es el módulo o la norma de la primera derivada de f con respecto de t. Esto de aquí está representando la primera derivada de f con respecto de t. Entonces lo que tengo que hacer es derivar esta expresión, y luego sacarle el módulo. ¿Por qué puedo sacarle el módulo? Pues porque es un vector, ¿no? Y aquí esto de acá es con respecto al producto interior, ¿no? Al producto usual que conocemos. Bien, ahora aquí viene lo siguiente, ¿no? La variable S denota el parámetro longitud de arco. Para hallar la relación entre el parámetro T y el parámetro longitud de arco, hay dos parámetros muy importantes que vamos a manejar. Uno es el parámetro T, el parámetro tiempo, y el otro que vamos a usar es el parámetro longitud de arco. Lo que hace el parámetro longitud de arco, pues, es simplificar muchas expresiones que tenemos para las curvas, tanto en el plano como en el espacio. Entre esas expresiones estarían las ecuaciones de Frenet-Sedek, ¿no? Que tal vez algunos vieron en cálculo 2. Bien, entonces, para poder hallar esta relación entre estos dos parámetros, entre estas dos variables, lo que tenemos que hacer es S de t, vean que depende de t. ¿Y quién es t? Es el límite superior de esta integral. Y bueno, la función que está bajo el símbolo integral es otra vez lo mismo. Es el módulo de la primera derivada de f. Es el módulo de la primera derivada de f. Eso es
Eso es lo que representa esta prima de acá. Es por eso que les decía que aquí esto no está bien. Esto es igual que en este caso, una f nomás. Esto no es derivada, esto es f. Aquí sí. Bien. Entonces, estas dos fórmulas de acá son importantísimas porque las vamos a usar, por ejemplo, en el capítulo de coordenadas curvilíneas, en el capítulo de análisis tensorial. Entonces, hay que darle la importancia que se debe. Bueno, entonces aquí está lo que les decía, ¿no? En este problema particular, ¿qué es lo que tenemos? F' de t, ¿qué les dije que es? Es la derivada de la función vectorial de variable escalar con respecto de t. ¿De quién depende f? Dependía del parámetro t, es por eso que está bien definida esta derivada, ¿no? En cierta manera. Habría que analizar muchas más cosas para ver si esta derivada está bien definida. A ver. Entonces, ¿cómo se deriva una función vectorial de variable escalar? Tal vez eso debería anotarlo más explícito. ¿Cuál es nuestra función? Lo que queremos derivar es esto, ¿no? Si yo quiero derivar esto, la derivada entra a cada una de sus coordenadas. Así de sencillo. O sea, la derivada de f con respecto de t es la derivada de su primera coordenada con respecto de t y es la derivada de su segunda coordenada con respecto de t. Entonces es eso lo que estoy haciendo acá, ¿no? Es la primera derivada de f con respecto de t. Bueno, su primera coordenada lo estoy derivando con respecto de t. Entonces, esto era a coseno de t, ¿no? La derivada de a coseno de t, ¿cuánto sería? Menos a seno de t, ¿no? Aquí, ¿cuánto era? Era a seno de t, ¿no? La segunda coordenada. A seno de t. Ah, aquí hay una doble t, ¿no? A eso es a lo que me referí. Eso igual lo voy a borrar. Esto es a seno de t. Su derivada, ¿cuánto sería? A coseno de t. Bien. Ahora, ¿qué es la norma? La norma es la raíz cuadrada de f', producto escalar, f'. Entonces, el producto escalar, ¿qué es? Es multiplicar coordenada a coordenada y sumar todos los resultados, ¿no? Todos los productos. En este caso, como es de este vector consigo mismo, va a ser a cuadrado seno cuadrado de t más a cuadrado coseno cuadrado de t. Factorizo el a cuadrado. Bueno, aquí lo tengo, ¿no? Factorizo el a cuadrado. Bueno, aquí me falta una a. Mil disculpas. Aquí me falta una a. Factorizo el cuadrado. La raíz se lo va a llevar a ese cuadrado. Bueno, aquí debería ser valor absoluto, pero ¿qué habíamos supuesto en un principio? Habíamos supuesto que a es positivo, ¿no? El valor absoluto de un número positivo, pues, es el mismo número. Y aquí tengo a, ¿no? Entonces, en este caso, esta expresión de acá, el módulo de la primera derivada de f es igual a al radio, ¿no? Entonces, lo reemplazo en mi fórmula. En este caso, ¿cuánto es T1 y cuánto es T2? ¿Cuánto es T1 y cuánto es T2? Porque el primer punto nos está diciendo calcular la longitud de arco desde T1 igual a 0 hasta T2 igual a pi cuartos. Desde T2, bueno, hasta T2 igual a pi cuartos. Bueno, a ver, T1 es igual a 0, T2 es igual a pi cuartos. Esta integral es muy sencilla, ¿no? Porque a es una constante, de ahí me va a quedar pi cuartos. Entonces, esta es la longitud de arco entre T1 igual a 0 y T2 igual a pi cuartos. Ahora lo que quiero que veamos es lo siguiente. ¿Cómo habíamos visto esta parte de acá de la longitud de arco? Esto de aquí me está midiendo, esta integral me mide la longitud de arco entre estos dos puntos, entre el punto P1 aquí está asociado a T1, el punto P2 aquí está asociado a T2, me están midiendo la longitud de arco entre esos dos puntos. Para nuestra circunferencia, ¿cuánto es esa longitud de arco? Entre 0 y pi cuartos, es a por pi cuartos, ¿no? Ahora, ¿qué serán ese punto 1 y ese punto 2? Bueno, ese punto 1 es, aquí hay igual un error, esto debería ser 1,0, ¿no? Ese primer punto debería ser 1,0 y este segundo punto, este sí está bien.
aunque igual no está tan bien. Aquí le falta una y aquí le falta una. Bueno, lo que deberíamos hacer para hallar el punto P sub 1 es hallar el valor vectorial que toma f cuando yo lo evalúo en T sub 1 y hallar el valor de f cuando yo lo evalúo en T sub 2. En este caso, este primer punto debería ser 1,0. Aquí está mal igual. 1,0 y esta parte debería ser a por raíz de 2 sobre 2 y aquí a por raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces, si lo vemos en esta grafiquita que tenemos acá, la longitud de arco más o menos raíz de 2 sobre 2, como raíz de 2 sobre 2 va a estar por acá. Entonces va a ser desde este punto hasta este punto. Todo este segmento de arco es lo que estaremos midiendo. Entre estos dos puntos, entre P sub 1 y P sub 2, esto sería lo que estaríamos midiendo. Bien, el segundo punto, ¿qué es lo que nos decía? Este es un programa muy sencillo para poder familiarizar con los términos y con las relaciones que hay para poder calcular. Bien, el segundo nos dice determinar la función longitud de arco. Bien, determinar la función longitud de arco quiere decir que tenemos que encontrar la relación entre S y T. Y para poder hallar esa relación entre S y T tenemos que usar esta otra relación. Aquí el parámetro varía desde un 0 hasta un cierto T. Entonces, de la misma forma, tenemos que resolver este integral. Esto de aquí, ¿cuánto valía para nuestra curva? Esta expresión depende de la curva que estemos, para la cual estemos queriendo hallar o bien su longitud de arco o bien su función de longitud de arco. Entonces, esto en nuestro caso valía A, ¿no? Aquí lo tenemos calculado. Vale A. Entonces lo reemplazamos, lo integramos desde 0 hasta t y nos queda esto, ¿no? Es una relación lineal entre la longitud de arco, entre el parámetro longitud de arco y el parámetro t. Esto vean que es una relación entre los dos parámetros, entre el parámetro t y el parámetro longitud de arco. Esta relación es muy importante, esta ecuación que tenemos acá. Bueno, entonces con esto ya habríamos hallado la función longitud de arco. Esta es la función longitud de arco. Ahora, para poder reparametrizar, lo que tenemos que hacer es despejar t en términos de s. Y eso es lo que colocamos acá, ¿no? Para reparametrizar tenemos que despejar t en términos de s. Entonces t va a ser s sobre a. Es así, ¿no? A va a dividir, como a es un número positivo, no hay ningún problema. Se puede llevar a dividir. Y luego reemplazamos esta relación en f. O sea, donde está t, yo le voy a colocar esta relación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que teníamos? ¿Cuál era nuestra función de inicio? Esta de acá, ¿no? Entonces, donde está el t, tengo que colocarle el s. Entonces, aquí me parece que otra vez volví a omitir las a's. Las a's, aquí está, ¿no? Entonces, donde está s, perdón, donde está t, coloqué esto, ¿no? S sobre a. Aquí vean que omití lo siguiente, aquí le falta un a y aquí le falta un a, ¿no? Entonces, otra vez les vuelvo a reiterar, cuando les pase las diapositivas, va a estar corregido. Pero eso de aquí, vean que es la reparametrización, lo que le falta aquí es un a, nada más. ¿En qué sentido estás reparametrizado? Estás reparametrizado en el siguiente sentido, en que f ya no es una función de t, sino es una función de s, donde s es el parámetro longitud de arco. Cuando a una curva se la parametriza con respecto al parámetro longitud de arco, calcular su tangente, su normal, su binormal, calcular su curvatura, su torsión, escribir sus ecuaciones diferenciales de Frenet-Cz es más sencillo, se simplifica mucho las ecuaciones cuando se las expresa mediante este parámetro. Es por eso que es importante esta idea de reparametrizar con respecto a la longitud de arco. Aquí tenemos otra vez nuestra circunferencia. Entonces, con lo que quiero que se queden de esta clase es lo siguiente. Es que una curva en el plano o en el espacio se puede representar mediante una ecuación vectorial.
de este tipo o de este tipo, dependiendo de si es en el plano o si es en el espacio. Y luego, con lo otro que quiero que se queden es que cuando está expresado de esta forma, uno puede calcular mediante estas relaciones su longitud de arco, puede calcular su normal y su tangente de manera sencilla, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a ver ahora es cómo calcular la tangente en cualquier punto. Ahora vean que, por ejemplo, en cálculo, cuando nosotros calculamos la derivada de una función y igual a f de x, ¿qué significado tenía la derivada en un punto? Era la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿no? Había una relación con las rectas tangentes a la curva. Entonces, en este caso, la relación es la misma. Cuando yo hallo la derivada de f con respecto de t y lo evalúo en un punto, lo que estoy hallando es el vector direccional de la recta tangente en ese punto a la curva. ¿Por qué estoy haciendo referencia a vector direccional? Porque cuando estamos en el espacio no hay la noción de pendiente, ¿no? No hay la pendiente de una recta en el espacio, sino hay la noción de vector direccional. Para yo poder tener una recta en el espacio, ¿qué es lo que necesito? Necesito un punto de la recta y un vector direccional. Entonces, lo que nos da la derivada es el vector direccional de la recta tangente en un punto. Muy bien. Ahora, lo que necesitamos ahora es que ese vector direccional sea unitario. Sea unitario. ¿Por qué queremos que sea unitario? Pues lo vamos a describir en posteriores clases, ¿no? Pero bueno, la tangente está definida de esta forma. Es la derivada de f multiplicado por el inverso de su norma. Entonces, con esto yo ya lo estoy normalizando, ¿no? Si ustedes le aplican la norma a esto va a salir y les va a quedar 1, ¿no? Va a ser de norma 1, va a ser unitario. Muy bien. Entonces, la norma de f' de t, ¿quién es? La a, ¿no? Aquí lo tenemos. La norma de f' es igual a a. Lo reemplazamos, lo distribuimos y nos queda esto, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, eso de aquí sería la recta, perdón, eso de aquí sería la tangente unitaria. La tangente unitaria a nuestra curva. Entonces, ustedes denle, digamos, cualquier valorcito. Si, por ejemplo, si yo le diera aquí el valor de, a ver, un valor bonito, pi medios, digamos, ¿no? Si ustedes le dan el valor de pi medios, pues estarían hallando la tangente en este punto. En este punto. Si le diera el valor de pi cuartos, sería la tangente en este punto. En esa dirección que estoy intentando mostrar. Bien, ahora, para los que se acuerdan un poco del primer parcial de cálculo 2, hay unas ciertas fórmulas para poder hallar la tangente y la normal, ¿no? Y luego, a partir de esas, hallar la binormal. En el caso de curvas en el plano, la binormal no es tan interesante. Pero en el caso de curvas planas, lo que pasa es que yo a partir de la tangente puedo hallar la normal fácilmente. ¿Cómo hago eso? Tengo que permutar estas dos coordenadas y cambiar de signo. Entonces, en este caso estoy permutando y estoy cambiando de signo. O sea, este se viene acá y este se va acá y cambio sus signos. Y esta de aquí sería la normal, ¿no? Y se verifica esto de acá, que la normal es ortogonal. Su producto interior a la tangente es 0. Bueno, entonces esta parte ustedes lo corroboran de que efectivamente el producto interior da 0. Me parece que hay un pequeño detalle, pero bueno, les dejo a ustedes para que lo revisen. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Está todo claro, Auxi.
Ya, hay unos ligeros errores, ¿no? En los resultados. Los voy a revisar y les voy a enviar corregido, pero me parece que la idea ha quedado clara, ¿no? Entonces, tenemos esa idea, ¿no? Si yo tengo parametrizado